Buenos días a todos. Muchas gracias, Óscar, por la organización de los seminarios. Y estoy aquí para presentaros lo que viene a ser mi proyecto de tesis, titulado Pistas olfativas relacionadas con la atracción de los mosquitos hacia distintos hospedadores. Pues al igual que los buenos perfumes se guardan en frascos pequeñitos para conservar su aroma, su composición, nosotros hemos intentado hacer lo mismo con lo que se supone que viene a ser la esencia del ave. Entonces, nosotros lo que hacemos es guardar la secreción, que a continuación os iré explicando, de la glándula oropigial de las aves en estos viales. Y estos son unos viales que los utilizamos el año pasado en los experimentos, así que los podéis ir abriendo sin ningún problema e intentar percibir algún tipo de olor, porque nosotros está claro que no somos capaces de percibir esos olores, pero lo que queremos saber es si los mosquitos son capaces de percibirlo. Así que os podéis ir entreteniendo abriendo los frascos. A ver. Las nuevas enfermedades o antiguas enfermedades que han ido aumentando su distribución en los últimos años ha ido en aumento. Estas enfermedades, tales como el Plasmodium en las aves y el Plasmodium en los seres humanos, pueden causar graves problemas a la hora de la conservación de la biodiversidad. Para que este juego pueda empezar a darse, necesitamos tres partícipes. El primero de ellos son los parásitos, que vamos a centrarnos en el Plasmodium. Los parásitos en general tienen un amplio rango de distribución de los hospedadores, en el que puede variar la abundancia y la interacción entre las especies potenciales de los hospedadores. Otro de los partícipes en este triángulo son los vectores, que nosotros nos vamos a centrar en los mosquitos, que podemos diferenciar entre mosquitos mamofílicos, que son aquellos que se alimentan de mamíferos, y mosquitos ornitofílicos, que lo hacen de aves. Por otro lado, variará también el tipo de lugar en donde las hembras depositen sus huevos, que serán de sitios de agua dulce y sitios de agua salobre, y hay una variedad bastante importante en la esperanza de vida, que pueden ser desde unos 15 días hasta los 30 días. Y el tercer implicado en este triángulo son los hospedadores, que nosotros vamos a trabajar con las aves. Los mecanismos de detección que estos mosquitos utilizan para detectar a sus presas pueden ser rasgo metabólico, que está medido en la temperatura, que a mayor temperatura normalmente el mosquito va a ser más atraído, y el CO2 que desprende ese individuo. Luego, por otro lado, la coloración, como yo ya he comentado antes, y el olor corporal. Una noticia que me pareció bastante curiosa del National Geographic es que decía que los kiwis huelen a amoníaco y los cacapos, que son la especie que aparece ahí, huelen a violín mohoso. Pues esto quiere decir que se supone que son unas especies bastante autóctonas de Australia y que dicen que el olor corporal de las aves atrae a los depredadores. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Pues es una cosa que vamos a intentar justificar aquí. ¿Cómo se genera el olor en las aves? Pues bueno, prácticamente todas las aves tienen una glándula sebácea exocrina situada en la parte posterior del dorso, encima de la cola, que es la glándula oropigial. Esta glándula oropigial produce una secreción que normalmente está compuesta en su mayor parte por ceras, aldehídos, alcoholes, ketonas y distintos compuestos. ¿Cuáles son sus funciones? Pues predominantemente son protección de ectoparásitos y bacterias, impermeabilidad del plumaje, reconocimiento individual y de pareja, especialmente en la época reproductora. Ya explicaré un poco más adelante en qué consiste, pero a modo general el trabajo de campo que se va a llevar a cabo durante los 5 capítulos va a ser, como nosotros trabajamos con mosquitos y los mosquitos son los transmisores de los patógenos, nos interesa trabajar con larvas, es decir, así nos aseguramos que estén libres de cualquier tipo de patógeno, o sea, cualquier tipo de patógeno. Por lo tanto, somos nosotros mismos los que vamos a recoger las larvas, las traemos aquí a las cámaras climáticas, las separamos por bandejas y ya una vez dentro de las cámaras climáticas les damos de comer diariamente, las mantenemos con una temperatura que ronda los 25-30 grados, una media relativa de unos 68 y un ciclo de luz y oscuridad de 12 horas. Una vez han eclosionado los mosquitos, los separamos entre machos, que se puede diferenciar porque tiene las antenas plumosas, entre otras cosas, y hembras. Y nosotros trabajamos solamente con hembras porque son las únicas que pican, o sea, que se alimentan de sangre de sus hospedadores, y a su vez también las separamos por especies. O sea, por lo mismo nos interesaría trabajar con especies que
que nacen en agua dulce o con especies que nacen en agua salobre, dependiendo que es el objetivo que estemos buscando. De forma paralela, salimos al campo para capturar las aves, en las que se les anilla y se les toman una serie de medidas biométricas, y a su vez se les extrae una pequeña muestra de sangre inofensiva para el ave y la secreción de la glándula oropigial. Y luego estas aves son devueltas a la naturaleza. A su vez, una vez tenemos las muestras de sangre, las llevamos al laboratorio, hacemos una extracción de ADN, realizamos unas PCRs para poder identificar Plasmodium, Leucocitozonia y Haemoproteus, que son los 3 tipos de parásitos más predominantes en las aves, pero nos interesa sobre todo el Plasmodium. Y una vez haya positivos, como podéis comprobar aquí, hacemos una secuenciación para ver el linaje del que pertenece cada uno de estos parásitos. Ya centrándonos en lo que vienen a ser los capítulos de mi tesis, el primero sería verificar si la secreción de la glándula oropigial de las aves es un atrayente para los mosquitos. Los mosquitos pueden ser atraídos hacia el olor de la secreción de la glándula oropigial. Ese es nuestro primer objetivo, nuestra primera hipótesis a testar. Para ello nos apoyamos del olfatómetro, que es un instrumento de cristal, que precisamente esa es una de las ideas, o policarbonato, ¿no? Policarbonato también, para evitar que se desprenda y que haya una interferencia de olores a la hora de hacer los experimentos. Está compuesto de 2 brazos de igual longitud, un pasillo y una cámara, por decirlo de una forma. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la secreción de machos y hembras de gorrión, en donde para realizar el experimento se pondrá un flujo constante en ambos brazos de CO2, controlando la cantidad, que son 174 milímetros por minuto. Controlaremos también la temperatura y la humedad gracias a un higrómetro, y en uno de los 2 extremos pondremos el vial con la secreción en uno de ellos, y aquí es donde soltaremos a las hembras, que estarán previamente aclimatadas durante 15 minutos, y luego abriremos la compuerta y el experimento durará 15 minutos. Entonces, con ello lo que vamos a intentar es ver si las hembras, al final de esos 15 minutos, han elegido el brazo en el que está la secreción, han elegido el brazo en el que está simplemente el reclamo de CO2, o no han elegido ninguno de los 2 brazos. Se han quedado por el pasillo o simplemente no se han movido. Bueno, y esta es una de las respuestas positivas que tuvo la secreción de la glándula oropigial, que hay como unas 4 o 5 hembras que se tiraron directamente a la secreción. Ya en el capítulo 2 vamos a estudiar cómo la atracción diferencial de los mosquitos hacia distintas especies de aves puede estar relacionada con las diferencias en la composición de esta secreción. Entonces, intentar corroborar si estos diferentes compuestos químicos que hemos dicho antes, de que pueden ser alcoholes, cetonas, ceras, que componen la secreción, pueden atraer de forma diferencial a los mosquitos. Para ello vamos a recurrir al mirlo común como especie modelo, en el que vamos a trabajar con machos adultos, hembras adultas y juveniles. Nos va a interesar recolectar esta secreción a lo largo de todo un año, porque así vamos a ver diferencias anuales, porque si se mira mi bibliografía previa, una de las cosas que se dice es que antes de la reproducción estos compuestos de la secreción puede verse alterado justo en los momentos antes de la reproducción. Entonces, para ello volvemos a recurrir al olfatómetro con la especie de Cules pipiens, que es ornitofílica, y entonces volveremos a hacer lo mismo que en el capítulo 1. Pondremos el proceso va a ser exactamente igual, se pondrá el reclamo de la secreción en uno de los 2 extremos con el flujo constante de CO2 y comprobaremos si les atrae a los mosquitos o no. Pero como punto especial de este capítulo vamos a recurrir a este curioso aparato, que es un cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas, que es una técnica analítica basada en la separación y especialmente identificación de los compuestos presentes en la muestra. Entonces, la interpretación analítica puede ser cualitativa cuando las cualidades medidas están relacionadas con la estructura química del compuesto, o cuantitativa si esta cantidad si están relacionadas con su cantidad o concentración. Se puede trabajar de forma independiente con cada uno, o sea, con el cromatógrafo de gases o con el espectrómetro de masas. Aquí en la estación el único que tenemos es el cromatógrafo de gases, por lo tanto hemos tenido que acudir al Museo de Ciencias Naturales de Madrid para realizar una colaboración con ellos y conseguir una mayor cantidad de información y exactitud de lo que es el compuesto de estas secreciones.
Os quería mostrar unos análisis preliminares que hemos tenido de las muestras de mirlo común, en los que hemos analizado con el cromatógrafo, o sea, con el aparato anterior, y se nos puede decir así a primera vista que las hembras poseen mayor cantidad de ceras que los machos. Y es bastante curioso este dato, que es el de los alcoholes, en el que los machos, vale que es un 5,7% comparado con un 0,7%, pero es que los alcoholes son uno de los compuestos más volátiles que tiene la secreción de la glándula y es uno de los compuestos que más olor da. Entonces, precisamente es el macho el que más cantidad presenta. Y estudios previos también nos dicen que el mirlo, el macho de mirlo adulto es más picado por los mosquitos que las hembras en el mismo periodo y durante el mismo tiempo de estudio. Esta podría ser una de las explicaciones. Esto os quería mostrar un poco para que os hagáis la idea de que el aparato anterior no suelta simplemente las sustancias que estamos trabajando, sino que tienes que recurrir a un perfil cromatográfico, y de aquí, este es el tiempo en el que los compuestos van apareciendo. Este es el de los machos y este es de las hembras. He cortado a partir de los 22 minutos para que vierais un poco que sí que existen diferencias en los picos que nos dan. Entonces, este es el resultado que este aparato nos muestra. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, cada uno de estos picos es un compuesto, y nosotros no sabemos qué compuesto es, por lo tanto, recurrimos a bibliotecas que están de libre acceso en Internet, o a gente experta, que puede ser nuestro caso, y nos dirán qué sustancia es la que está componiendo este tipo de gráficos. Y ya centrándonos en el capítulo 3, sería estudiar si los mosquitos sienten una distinta atracción por aves infectadas y no infectadas por el Plasmodium, porque hay variación en la composición de la secreción. Y como objetivo sería ver si una ave infectada por Plasmodium puede provocar mayor atracción de los mosquitos que una que no está infectada. Por lo tanto, vamos a trabajar con el gorrión común, tanto con macho como con hembra, y con una muestra de la sangre que se le recoja veremos si está infectado o no infectado, y intentaremos comprobar quién es más atractivo de los dos, o de los cuatro en este caso. Para ello volveremos a recurrir al olfatómetro, pero esta vez vamos a incluir, aparte del Culex pipiens, que es la especie que se alimenta especialmente de aves, vamos a trabajar también con el Ochlorotatus caspius, que es una especie que se alimenta también de mamíferos, y volveremos a testar con el cromatógrafo y el espectrómetro de masas para saber qué compuestos hay exactamente en estas secreciones. Ya en el capítulo 4 veremos si la infección por Plasmodium en el mosquito altera su atracción hacia distintos hospedadores. El mosquito infectado por Plasmodium altera la atracción hacia huéspedes diferentes, pues la intención del parásito es propagarse lo más rápido y lo más pronto posible a través de sus hospedadores. Entonces, una de las ideas es que un mosquito infectado incrementa su capacidad de alimentación porque es más persistente en la picadura y además pica a más huéspedes, o sea, amplía el rango de alimentación. Sin embargo, se dice que los mosquitos que no están infectados mantienen constante esta capacidad de alimentación porque tienen menos apetito y porque el esfuerzo de la búsqueda del hospedador es menor, no invierten tanta energía en buscar a un hospedador. Entonces, vamos a trabajar con Culex pipiens, que se alimentan normalmente de aves, con edades comprendidas entre 7 y 14 días. ¿Por qué estas edades? Porque a partir de entre los 7 y los 14 días es cuando las hembras de los mosquitos están sexualmente activas y son capaces de buscar un hospedador para adquirir esa sangre y para poder utilizar las proteínas para poder poner los huevos. Entonces, volveremos de nuevo a utilizar al gorrión infectado y no infectado. Una vez estas hembras de mosquito hayan picado y se hayan alimentado y tengan sangre en sus abdómenes, las seleccionaremos y las enfrentaremos pasados 13 días, que es aproximadamente el tiempo necesario para hacer la digestión de estas proteínas, y las enfrentaremos a mamífero o a ave para saber cuál eligen. Pero no vamos a utilizar a un animal vivo, sino que lo que haremos será extraer el olor del mamífero, o sea, del conejo en este caso y del ave, con unos cartuchos de retención del olor que, tras un proceso de desorción con disolvente, que normalmente utilizaremos el hexano, los volveremos a meter en esos famosos tubos que son los microbiales, y de nuevo los testaremos en el olfatómetro. Volveremos a trabajar con la especie que predominantemente se alimenta de aves para saber si ha habido una variación en la
en la preferencia alimenticia de estos mosquitos. Y ya como capítulo 5 estamos interesados en conocer cómo el origen de la primera alimentación del mosquito puede afectar las preferencias en las posteriores alimentaciones, es decir, mamíferos versus aves. La preferencia para alimentarse de mamífero o de ave en la segunda alimentación puede depender del origen de esta primera alimentación. Para ello, antes de nada os quería mostrar este gráfico en el que el famoso Culex pipiens se alimenta, como podéis comprobar, de un porcentaje bastante alto de aves, pero también se alimenta de mamíferos y de seres humanos. Y el famoso Caspius se alimenta en su mayor parte de mamíferos, pero también hay una parte que se alimenta de ser humano y de ave. Entonces, centrándonos en estos dos, nos crea la pregunta de saber por qué unas veces se alimenta de aves y por qué unas veces se alimenta de mamífero, pero por qué aparecen estos pequeños porcentajes, a qué se deben esos motivos del cambio de la alimentación, cambio de hospedador. Entonces, para ello, conseguiremos que el mosquito pique al animal, ya sea el conejo, o sea, un mamífero o un ave, y una vez ya tenga la sangre en su abdomen, haremos una segunda alimentación, pero no utilizaremos animal vivo, sino que volveremos a recoger el olor en los cartuchos de retención del olor y de nuevo volveremos al olfatómetro para testar con el Culex pipiens y el Culex tayleri cuál es la preferencia de si prefiere en su segunda alimentación alimentarse de ave o alimentarse de mamífero. Esto tiene claras implicaciones a la hora de la conservación de la biodiversidad y también tiene bastantes implicaciones cuando se quieren hacer programas de prevención de transmisión de parásitos. Y ya simplemente agradecer a todas las personas que han hecho partícipe que yo esté aquí hoy contándoos esto, y seguro que faltan muchas más personas por aparecer en estas fotos, así que gracias a todos y gracias por vuestra atención.